Un saludo a todas las personas que nos sintonizan en audio y también en video. Hoy estamos en Señales Futuras y cada una de las entrevistas que hemos hecho es uno de los ejes que trabajábamos en el Congreso Anticipando el Futuro. Uno de los ejes que usualmente generaba más interés era el último que abordábamos, que era sobre inteligencia artificial y ética, que ahora lo queremos ampliar un poco más a temas de tecnología, ética y sociedad. Y en ese sentido, hoy tenemos de persona invitada a don Mauricio París, que me ha tocado coincidir en algunas ocasiones con usted, especialmente cuando estaba en la asamblea y trabajando varios proyectos que usted lideró y nosotros nos tocó analizar en la asamblea legislativa. Y estoy muy agradecida de que esté con nosotros hoy en el podcast, pero también de que crean el proyecto de Repensar, que apenas lo estamos iniciando. Don Mauricio es abogado, experto en temas de derecho digital y de hecho acaba de sacar un libro sobre protección de datos. Así que es uno de los temas que vamos a estar conversando hoy. Así que bienvenido, don Mauricio, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. El agradecido sin duda soy yo, muy emocionado de tener esta conversación y también del lanzamiento de Repensar CR. Muchas gracias. Como le decía ahora antes, fuera de micrófonos, la primera pregunta que le quería hacer era ¿por qué de estudiar Derecho decidió enfocarse en estos temas? Digamos, para mí, el tema de las libertades individuales siempre ha sido un tema de muchísimo interés académico y personal. Y mientras cursaba mi maestría, llevé un curso de protección de datos en el año 2011, el mismo año en el que se aprobó en Costa Rica la ley de protección de datos. Y me pareció fascinante desde el punto de vista de la incidencia que tiene en el derecho fundamental a la privacidad y el derecho fundamental a la intimidad, que creo yo al final de cuentas es uno de los derechos básicos de la persona, a partir del cual se desarrollan todos los otros derechos, básicamente. Es decir, el derecho a mantener privados determinados aspectos de nuestra vida, pero también que aun y cuando estemos en la obligación o en el interés de revelar esos datos al Estado o a una empresa o a un tercero, sigamos manteniendo control y derechos sobre esos datos. A mí me parece uno de los conceptos más avanzados de la humanidad realmente. Y pues eso, digamos, ese interés profesional me hizo enfocarme en esos temas que luego, digamos, traté de ampliar en general hacia el derecho digital, hacia temas relacionados con ciberseguridad y desde luego ahora con el tema que no podemos dejar de mencionar constantemente, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? La tecnología sin duda alguna más desarrollada a la cual nos hemos enfrentado. Pero eso es básicamente la historia, pues más un interés, digamos, académico por un derecho fundamental que luego en la práctica tuvo estos derivados. Y de hecho usted fue uno de los impulsores y lideró la propuesta de reforma constitucional para reformar el artículo 24 de la Constitución, que actualmente hace referencia a temas de intimidad, pero cuando estábamos viéndolo en la comisión, usted enfatizaba que intimidad se quedó corto, por decir. ¿Cuál era la necesidad y sigue siendo una necesidad, porque eso todavía no se ha aprobado, esa reforma, de introducir ese cambio y ampliar el rango, o sea, el ámbito más bien? Sí, en el año 2019, en el marco, digamos, del proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, me correspondió liderar una estrategia nacional de privacidad que fue parte de los requisitos que pidió la OCDE para que Costa Rica ingresara al organismo. Y digamos, ya en 2019 el reto era cómo hacíamos para que la ley de protección de datos personales evolucionara y sobre todo fuera aplicada, ¿no? Estaba ahí la ley, pero estamos en un país que no tiene cultura de privacidad y no tiene cultura de protección de datos personales. Entonces, esa estrategia ya planteaba la conveniencia de llevar la protección de datos como derecho autónomo a la constitución política. Y luego vino el caso de la OPAT,
pocos meses después, casi un mes, yo presenté esa estrategia a la Agencia de Protección de Datos, me parece que en enero del 20 y en febrero se dio el caso de la OPAT y fue un acelerador, digamos, de muchas cosas en materia de protección de datos. Creo yo que sobre todo en el conocimiento de la gente de la existencia de la protección de datos, de la existencia de la ley de protección de datos. Y creo yo que a raíz de esa experiencia había que tomar medidas, digamos, para que esto no volviera a pasar. Y en esa lógica, digamos, fue que se presentó en el 2022 ese proyecto de reforma a la Constitución, que lo que procuraba era incluir la protección de datos como derecho autónomo del de la intimidad, porque la intimidad está más relacionado con el concepto de los Estados Unidos de privacy, que tiene que ver más como con la posibilidad de dejar algunos aspectos de nuestra vida, digamos, reservados para el fuero interno o la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones. Eso es básicamente el derecho a la intimidad que tenemos en la Constitución, y el derecho a la protección de datos va más allá, porque era lo que decía antes, es decir, aun y cuando le tengamos que dar al Estado nuestros datos personales para cumplir algún requerimiento, o se lo demos a un supermercado, o se lo demos a una compañía de telefonía, seguimos manteniendo control y derecho sobre esos datos, aunque hayan salido de esa esfera digamos, personal. Y me parecía que eso y lo que iba a permitir también era que la Sala Constitucional pudiera hacer un control más efectivo en los procesos legislativos, ¿verdad? Sobre este derecho a la protección de datos. Pero lo que sucede es que la Asamblea Legislativa aprueba muchas leyes que son violatorias de la protección de datos personales, ¿no? Y entonces la Sala Constitucional, digamos, podía tener un mejor control cuando fuera un derecho autónomo. Pero lamentablemente esa reforma constitucional no se pudo aprobar, básicamente por diferencias de visiones, ¿verdad? Hay visiones que creen que los derechos del individuo y el derecho a la intimidad y los datos personales son derechos más importantes que los derechos colectivos, y hay visiones que dicen que, ¿verdad?, el interés común, el buen funcionamiento del Estado es más importante que el derecho a la intimidad. Entonces, esas visiones que se enfrentaron en el Congreso, pues hicieron que el proyecto simplemente se quedara inactivo, y pues lamentablemente se perdió esa oportunidad de que se aprobara en su momento. Y de hecho ha habido episodios complicados como en el cuatrienio anterior, donde el Banco Central solicitó una serie de información a la banca pública y privada, y hubo la ex superintendente, doña Rocío, se negó a mandar esa información, y al final eso la hizo ser merecedora de una denuncia penal y demás. Pero lo interesante era que cuando se vio el caso en la comisión, la mayoría de las personas llegaban a decir que efectivamente había sido violatorio o había una preocupación sobre la información que había pedido el Banco Central. ¿Y usted, don Mauricio, cree que la ciudadanía estamos suficientemente conscientes de la amenaza sobre nuestros datos? Cuando estamos navegando en las redes, cuando, por ejemplo, que uno se mete en una página web y le piden el correo para accesar algo más, y uno lo da libremente, realmente ¿a qué nos estamos enfrentando cuando damos esa información o cuando posteamos, como llamamos, cosas en redes sociales y demás? Sí, hay muchas visiones que dicen que la privacidad, digamos, ya no es un valor social relevante, ¿no? Que precisamente en esta sociedad de la información, en donde las empresas más grandes del mundo son empresas que su materia prima son los datos, ¿verdad? Una economía de extracción de la información de los ciudadanos, pues esas visiones parten del supuesto de que pues, hay poco que hacer, y si uno ve en redes sociales cuando se hablan de estos temas, mucha gente dice, pero le dan todos los datos a las redes sociales y todo circula por todo. Yo creo que hay una gran diferencia entre que alguien voluntariamente o por desconocimiento le guste compartir su vida en redes sociales y compartir mucha información, y otra cosa es que uno no tenga visibilidad de quién está usando sus datos y para qué. El gran problema con estos temas tiende a ser que las violaciones a
la intimidad no te dejan una huella física, ¿verdad? No te dejan una cicatriz, no te duelen físicamente, muchas veces pasan desapercibidas y nos damos cuenta de ellas usualmente cuando nos vaciaron la cuenta bancaria, ¿verdad? O cuando nos damos cuenta de que el Estado estaba haciendo perfilamiento de ciudadanos, o cuando, ¿verdad?, esa información se utiliza para otras cosas. No somos conscientes, digamos, de la cantidad de información que puede existir sobre nosotros y de cómo podemos ser perfilados. Entonces, me parece que una parte de la ciudadanía cada vez está más consciente de eso, ¿verdad? La gente tiende a sentirse más cómoda haciendo negocios, por ejemplo, con empresas que respetan sus datos personales, pero otra parte de la ciudadanía le parece que esto no es necesario, ¿verdad? Que entienden más bien que la transparencia en la vida, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Digamos, es un elemento más determinante o más relevante. Desde mi punto de vista, la privacidad sigue siendo un tema muy importante, y si no, cada vez que alguien me dice lo contrario, yo le digo, bueno, préstame tu WhatsApp o dame la clave de tu celular para revisar qué es lo que hay ahí, y nunca nadie acepta esas propuestas, lo cual me hace pensar que sí realmente sigue siendo relevante para la gente la intimidad, pero es desconocimiento de cómo nos puede afectar el mal uso de esa información. De hecho, cuando nos preparábamos para el podcast de hoy, estábamos leyendo sobre el concepto de huella digital y que cada vez más nosotros, pero también pensando en las personas menores de edad, pues estamos dejando esa huella digital. ¿Usted puede explicar un poco más qué significa eso, digamos, y por qué es algo que como ciudadanía y también quienes tienen hijos deberían de estarle dando pensamiento? Sí, claro. Eso, digamos, nos lleva a la práctica del sharenting, que es esta palabra, digamos, haciendo alusión al parenting, que es el exceso de información y sobre todo fotografías que los padres compartimos a veces en redes sociales, ¿verdad? Y como un niño ahora, ¿verdad?, desde que nace, está su fotografía y su vida documentada en las redes sociales de los padres o en los dispositivos de los padres, ¿no? Eso, desde luego, todavía creo yo no tenemos visibilidad de cómo va a afectar en el futuro. Ese exceso de información no sabemos qué va a suceder. Esto, además, el riesgo, me parece a mí, va a ser exponencial con la inteligencia artificial. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía que había que tener cuidado de no tomar fotografías en donde se expusiera nuestra huella digital, o sea, la típica fotografía en donde alguien sale con el dedo para arriba, ¿verdad? Para quienes no nos están viendo y nos escuchan, porque la inteligencia artificial ya es capaz de sacar con esa fotografía la huella dactilar. Y esa es la preocupación principal, lo que tiene que ver con los datos biométricos. Si a uno le falsifican la firma o le roban la contraseña, pues uno puede tener una nueva contraseña o puede cambiar de firma. Pero si a uno le cambian la huella dactilar o le roban la plantilla biométrica del rostro o de la retina, pues de momento no existe una tecnología para hacer un reemplazo de huella dactilar o de la biometría del rostro, ¿no? Una película, de hecho, en donde le hacía un reemplazo de retina a una persona precisamente por esto. Estos temas que eran asunto de ciencia ficción, hoy día estamos o ya a las puertas de que suceden o ya están sucediendo, como sucede con la voz. Es decir, con la grabación que estamos teniendo en este momento, con un software de uso libre, cualquier persona puede clonar mi voz y ya estamos teniendo casos de phishing en Costa Rica. Es decir, llaman a una persona haciéndose pasar por otra, clonando su voz, dando instrucciones de necesito que pases un dinero a esta cuenta o a la otra. Es decir, es muy complejo cómo todas esas huellas vitales, cómo esa información queda ahí y no tenemos visibilidad de cómo al final de cuentas va a terminar afectando y haciéndonos eventualmente daño cuando la tecnología también, así como nos sirve para cosas muy buenas, sirve para cosas muy malas. Y ahí, obviamente, el Estado tiene una responsabilidad, las empresas también, pero pensando en la ciudadanía, porque a veces se ve como
como que estamos indefensos, ¿es? Entonces, si la decisión es, entonces no tengo redes para protegerme o quiero tener redes, porque además a veces también son una herramienta de trabajo, entonces como, digamos que dejando de lado lo que hay que cambiar o regular, pero hoy, ¿cómo podría alguien protegerse ante esta situación? Es muy difícil porque precisamente esta economía de la atención, ¿verdad? Y de extracción de los datos hace básicamente que no participar en redes sociales termine siendo una exclusión social, económica, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cientos de miles de millones de dólares de las Big Tech ahí atrás para que entonces pasemos cada vez más tiempo en las redes sociales, básicamente dándoles nuestros datos. Entonces, yo lo que siempre procuro decir es que hay una diferencia entre los usos de la tecnología y de las distintas redes sociales, ¿no? Pues puede ser que para identificarme en un banco tenga que dar mi plantilla biométrica, ¿verdad? O hacer una verificación biométrica, perdón. Como mecanismo de seguridad que desde el principio me protege, pero diferente es bajar una aplicación que no sé de dónde proviene para convertirme en un gato, ¿verdad? Es decir, hay usos, ¿verdad? Sobre todo lúdicos que se utilizan, ¿verdad? Que a mí me parece que no vale la pena exponer mi biometría facial, ¿verdad? Para la finalidad que estoy obteniendo. Eso, enseñárselo a los niños es esencial, y sobre todo que no sea el papá el que le tome la foto al chiquito para convertirlo en un gato, ¿verdad? Esa es la parte que nos hace falta. Esa es la parte que yo siento que a mucha gente, como te decía antes, como no percibimos la afectación inmediata en nuestra privacidad, no tomamos medidas para protegerla adecuadamente. Y de hecho ahora, porque una de mis preguntas es ¿qué hacemos con las personas menores de edad y el acceso a redes sociales? Pero eso no es solo eso, sino también esto del sharing thing que usted decía, que también las personas que tienen hijos pensar en eso, que no es solo estar pendiente de lo que están subiendo los hijos e hijas, sino también como lo que uno mismo podría subir eventualmente. Pero recientemente, incluso en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ha habido intentos para limitar el uso y el acceso de redes sociales a personas menores de edad. ¿Usted qué opina de ese tipo de iniciativas? Es muy complejo. Es un tema muy complejo y sobre todo estamos en esa discusión 20 años después de que existen las redes sociales, ¿verdad? Es decir, 20 años después nos estamos dando cuenta de que esto le hace daño a la gente y sobre todo le hace daño a los niños, ¿verdad? 20 años nos tomó llegar a este punto de discusión. No estamos hablando todavía de algo que a mí me preocupa todavía más, que es cómo afecta la inteligencia artificial a la gente, sobre todo a los niños, ¿verdad? Es decir, niños que ahora las encuestas dicen, los estudios dicen que prefieren hablar con un bot que con un ser humano, ¿verdad? O sea, si vamos a tomar 20 años para hablar de cómo influye la inteligencia artificial, yo no sé realmente qué va a pasar. Pero bueno, yo no soy una persona que por principio me gusten las prohibiciones y sobre todo siento que en esta economía puede ser muy complejo excluir a los niños completamente de las redes sociales y partiendo del supuesto de que todos los niños, digamos, son iguales y tienen realidades iguales. Yo no siento que el problema sea tanto o el enfoque debería ser tanto la prohibición de las redes sociales, sino la prohibición del diseño adictivo de las redes sociales, que es, digamos, la visión regulatoria que a mí me parece más acertada. Por ejemplo, Brasil hace unos meses adoptó una regulación en este sentido, que es básicamente obligar a las plataformas a desactivar para menores de edad al menos las configuraciones que hacen que la red social se vuelva adictiva. El scrolling infinito. Yo no sé si vos te acordás, pero cuando inició Facebook hace 20 años, uno llegaba al final y le decía como ya no hay nada más que ver, ¿verdad? Vaya, haga otra cosa con su vida. Eso lo cambiaron y ahora es scrolling infinito, ¿verdad? Uno puede pasar las 24 horas y siempre te va a estar mostrando contenido. Eso, los estudios dicen que genera adicción.
Y también, por ejemplo, el autoplay. Eso lo vemos en plataformas de streaming de televisión, por ejemplo, que termina una serie e inmediatamente comienza otra sin que yo tenga que hacer nada. Esas configuraciones son deliberadamente incluidas por las plataformas para generar adicción. Entonces, ¿cuál es la lógica? Mejor, por diseño, obliguemos a las plataformas a eliminar o al menos restringir esas configuraciones, al menos para los niños, ¿verdad? Ahí, claro, el tema es el músculo que puede tener un país como Costa Rica, ¿verdad? Para obligar a que esos cambios se den en las plataformas, o si las plataformas simplemente van a decir, esta plataforma no va a funcionar en Costa Rica porque no me puedo adaptar, ¿verdad? O sea, las plataformas son absolutamente globales y los países siguen con una fragmentación propia del medioevo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma Costa Rica tiene que tratar de montarse sobre algún enfoque regulatorio que ya sea aprobado en otras jurisdicciones más grandes. Por ejemplo, podemos seguir la línea de Brasil. Si las plataformas pueden eliminar esas configuraciones en Brasil, ¿por qué no lo podrían hacer para Costa Rica? Pero no podríamos hacer unas restricciones excesivamente criollas que hagan que las plataformas digan, vean, señores, no vamos a modificar la plataforma acá. Y la discusión de fondo realmente, creo que lo que no hemos logrado resolver en 20 años es si va a ser necesario la identificación de la persona para el uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, si ha habido una discusión durante 20 años de si el uso anónimo de las redes sociales es positivo o si deberíamos de hacer que si tengo una cuenta en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en cualquier red social, yo tenga que identificarme con mi documento, ¿verdad? O incluso con la biometría de mi rostro. Se establece, y creo que no deja de ser una preocupación válida, que el uso anónimo de las redes sociales puede ser positivo en algunos escenarios, puede beneficiar la libertad de expresión, o puede hacer que en ciertos países en donde hay persecución, ¿verdad? No se exponga a las personas ante sus usos. Pero es un tema no resuelto. No hemos llegado, ningún país ha llegado a decir, si usted tiene una red social, usted tiene realmente que verificar su identidad. Entonces eso hace que sea muy complejo verificar la edad de los menores de edad, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema tecnológico no tecnológico, porque tecnológicamente sería muy fácil de arreglar, pero hay un problema de concepto que todavía no se ha resuelto a 20 años ya de existencia de las redes sociales. ¿Y qué tanto? Hace poco me parece, no sé si fue en California, pero en algún estado de Estados Unidos ya como que una resolución judicial estableció que las plataformas son adictivas. O sea, de un caso creo que interpuso una persona civil. ¿Qué tanto nos ayuda esa resolución en Costa Rica o en general para ir generando esa conciencia? Creo que es un antecedente importante. Hay miles de casos similares. Este fue, digamos, uno de los primeros que fue resuelto y eso eventualmente podría llevar a que las plataformas entonces tomen medidas para protegerse ante demandas posteriores, ¿no? Creo que eventualmente esta presión que está existiendo debería llevar a que eliminen o restrinjan esas funciones adictivas. Y desde luego, pues si lo hacen globalmente, va a ser algo positivo. Vivimos también en un mundo con distintas visiones regulatorias, ¿verdad? Está el liberalismo tecnológico de los Estados Unidos, que es básicamente usted regúlese plataforma, el paternalismo tecnológico de los europeos, ¿verdad? Que no creo que usted sea lo suficientemente bueno como para autorregularse, entonces usted tiene que cumplir con esto y esto, y el totalitarismo tecnológico de algún país asiático, ¿verdad? Pero digamos, es difícil, o sea, son plataformas globales con esas fragmentaciones en bloque. Imagínate cuando vemos las fragmentaciones ya de países, ¿verdad? Que no somos parte de estos bloques. Entonces, en ese río revuelto, ganancia de plataformas, ¿verdad? Porque entonces no hay una claridad de cómo resolver un problema global en claves locales.
Yo me acuerdo de una compañera de la maestría que ella era experta en inteligencia artificial, ella era brasileña, y entonces en una charla, en una exposición que dio, como que la tesis central de lo que ella hablaba era que ¿por qué no Brasil? Y no sabía lo que usted me iba a comentar ahora de Brasil, pero esto fue hace como 6 años. ¿Por qué no Brasil y Latinoamérica generar sus propias regulaciones y no tener que estar dependiendo de los países desarrollados, sino más bien como una forma de empoderarnos, ¿verdad? Que es un poco también la idea de los centros de pensamiento local, no tener que depender de academia externa. Eso, digamos, si al final, obviamente esto es en abstracto, ¿verdad? Pero si al final el modelo brasileño resultara, digamos, efectivo o positivo, valdría la pena como verlo de esta forma, como sí, América Latina sí podemos hacerlo por nosotros mismos, o el mundo está tan globalizado ya que esto es una visión. Absolutamente creo yo que esa visión de bloque, ¿verdad? El mercado de Costa Rica solo es un mercado muy pequeño, pero el mercado de América Latina en general, ¿verdad? Es un mercado ya relevante. Iniciativas como el DEPA, que lo acabamos de aprobar, el Tratado Internacional, en donde entramos en temas de tecnología con Nueva Zelanda, Singapur y Chile, ¿verdad? Por ejemplo, ya nos van sentando en esa mesa a que nuestras visiones sean relevantes. No, lo que no podemos es simplemente creer que la tecnología simplemente se rige en Silicon Valley y en Bruselas. Ahí estamos quedando por fuera de esa conversación. Entonces, por ejemplo, yo celebré muchísimo la aprobación del DEPA en esa lógica, en la lógica de que nos lleva con gente o con países que tienen visiones similares y que están con un foco importante en la tecnología, digamos, un poco no alineados. Y a que esas posiciones, digamos, comiencen a beneficiar a Costa Rica también en no un tema de soberanía digital, sino un tema de dignidad digital, que es, ¿verdad? O sea, lo que creo yo a lo que podemos aspirar es a poner reglas que se tienen que cumplir en nuestro territorio, pero que hagan lógica también con lo que está pasando en el resto del planeta. De hecho, esa era una de las preguntas que traía, hablar un poco sobre el concepto de soberanía digital. Pero entonces, si nos puede explicar un poco más el concepto como tal, pero a lo que le entiendo es mejor no buscar, o sea, es utópico aspirar por ahí, pero entonces tener en mente de dignidad. Sí, la soberanía digital, digamos, es la lógica de que los países tengan control sobre sus datos, su infraestructura tecnológica y sobre, digamos, el uso de la tecnología en su territorio. Yo creo que un país como Costa Rica, pensar en soberanía digital es tan falacioso como pensar en la soberanía alimentaria, ¿verdad? No producimos trigo para el pan que nos comemos, entonces ¿cómo vamos a ser soberanos alimentariamente? Y tiene muchos matices, ¿verdad? Se enfoca sobre todo, desde mi punto de vista, en la regulación del uso de los activos digitales que tiene el país. Tienen implicaciones, por ejemplo, en ciberseguridad. Necesitamos una ley de ciberseguridad en Costa Rica, porque necesitamos que haya una regulación de las infraestructuras críticas de la información. Es decir, primero determinar cuáles son esas infraestructuras tecnológicas que tiene el país, que son indispensables para el funcionamiento del país, tomando en consideración que no todas son o están administradas por el Estado. Esa es la parte más compleja y la que genera más fricción. Es decir, los sistemas del aeropuerto, los sistemas de los puertos, los sistemas, algunos sistemas de interconexión financiera, los sistemas de generación eléctrica que pueden ser de generadores privados, son infraestructuras críticas de la información. Y entonces es necesario darle un marco legal a que existan cosas tan básicas como que si hackean el sistema del aeropuerto, el aeropuerto tenga que darle conocimiento al Estado de que eso está sucediendo, porque eso puede generar un ataque en cadena. Eso es un tema de soberanía digital, es decir, que el Estado ponga reglas a el uso o a la utilización de esas infraestructuras tecnológicas. La ley de protección de datos es, digamos, algo que calza dentro del concepto general de soberanía tecnológica, porque es las reglas de la utilización de los datos personales de los costarricenses. Lo que hay que tener cuidado es con soluciones como
que se están poniendo de moda en otros países, en Panamá, por ejemplo, que es la residencia de datos. Que es decir, los datos de los costarricenses solo pueden estar almacenados en territorio costarricense. Eso que es una tendencia regulatoria de algunos países que se entiende como soberanía tecnológica, a mí me parece terrible para un país como Costa Rica. ¿Por qué? Porque no tenemos los centros de datos en Costa Rica con la seguridad para que los datos estén lo suficientemente protegidos y no vamos a poder tenerlos nunca, no vamos a poder competir con la seguridad militar que tienen los datos en AWS o en Google o en cualquier centro de datos de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner reglas de cómo tienen que operar o bajo qué medidas de seguridad tienen que operar los datos de los costarricenses cuando están almacenados fuera de Costa Rica. Entonces, tiene muchas aplicaciones, pero en general suena muy bonito decir soberanía digital, pero en la práctica, en un país como Costa Rica, pues es difícil de lograr. Pero mi concepto más bien sería como esa dignidad digital de establecer regulaciones razonables, que sigan un estándar internacional de cómo la tecnología se utiliza y tiene incidencia en Costa Rica para los habitantes de Costa Rica. De hecho, cuando nosotros desde el despacho planteamos el proyecto del derecho al olvido, que fue sumamente malinterpretado, porque lo que los chavistas decían era que era para que los políticos, para tapar la corrupción básicamente, aunque desde la primera versión del texto decía que no aplicaba para personas, para figuras públicas. Pero esa fue una crítica. Pero otra crítica que recibimos era como, ve Andrea, eso va a ser imposible, o sea, ¿cómo se va a meter con Google desde Costa Rica? O sea, como déjelo ir, básicamente. Sí. Entonces dijeron, pero igual vale la pena intentarlo porque... alguien de 16 años puede postear algo en ese momento y cuando va a buscar trabajo a los 25 como que le afecta lo que posteó en la juventud. Entonces yo decía, no es un tema de políticos, porque igual no vamos a tener derecho a eso, es un tema de la juventud. Así es. El primer caso en donde se resolvió el derecho al olvido en Costa Rica fue una denuncia que yo presenté y que tenía que ver con el registro de las infracciones de tránsito en COSEBI. Ese registro antes era un registro totalmente abierto. Uno se podía meter con el número de cédula de una persona y revisar todas las infracciones de tránsito que esa persona había cometido sin ningún límite de tiempo para atrás. O sea, había información que para ese momento podía llegar a ser de 12, 13, 14 años. Y con una descripción horrible de lo que esa persona había cometido, ¿verdad? Conducción bajo los efectos del alcohol y respeto a la autoridad, ¿verdad? Entonces era muy usual en ese momento que había un accidente y los periodistas se metían inmediatamente a revisar en COSEBI todo lo que había hecho, todas las infracciones que tenía ese conductor, por ejemplo. Pero ahí podía haber un interés público de tener esa información. Yo no estoy muy seguro. Eso era realmente el linchamiento, por el linchamiento mismo. Pero podía tener una incidencia, por ejemplo, para una persona que quisiera obtener empleo como conductor, ¿verdad? Y que estuviera información de hace más de 10 años, que ese es el derecho al olvido, más de 10 años. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es algo muy positivo, pero es uno de esos ejemplos en donde en Europa hay compañías que se dedican a limpiarle la huella digital a las personas, pero y las plataformas lo aplican solamente para Europa en virtud de que el caso que dio pie a esto, que fue un caso en España, fue un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero fuera del territorio europeo, las plataformas generalmente no implementan el derecho al olvido como lo implementan en Europa. Pero ya dado que tienen esa tecnología, y lo debería explicar en otro... Absolutamente. De hecho, a mí me gustó meterme en ese tema porque la historia que me contaron fue parecida, que era alguien que había tenido un caso de conducción temeraria, pero así hacía 20 años seguía apareciendo. Ya esa persona me decía, yo ya pedí perdón por mi error, nunca volvió a pasar y me está afectando para conseguir trabajo. Entonces también era un tema de la gente tiene que seguir con su vida. Todos, cuando yo estaba leyendo sobre derecho al olvido, era como esta idea de que todos tenemos derecho a cometer errores, pero seguir con nuestras vidas. Si se eliminan a los 10 años los registros de la hoja de delincuencia, ¿cómo no se van a eliminar
infracciones administrativas, ¿verdad? Esa era la lógica en ese momento y la Agencia de Protección de Datos aplicó por primera vez el derecho al olvido ahí y le ordenó a COSEBI dos cosas: eliminar lo que fuera de más de 10 años y segundo, hacer un mecanismo de autenticación en donde yo ingreso a esa plataforma y puedo ver mis infracciones. No puedo ver las infracciones de otra persona, porque al final de cuentas el interés que puede existir de esos datos es para el Estado y para el dueño de esos datos, nada más. Algo así, creo yo, es lo que aspiraría a que en algún momento el Tribunal Supremo de Elecciones acepte hacer con respecto a la cantidad terrible de datos que tiene abiertos a consulta pública en sus plataformas digitales. Y pensando ya en todo lo que hemos estado hablando, ahora que usted hablaba sobre que estamos 20 años tarde, o creo que fue en esos términos, con redes sociales y pensando que la inteligencia artificial va a una velocidad mucho más rápida que incluso las redes, hacia 10 años de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se va a ver ese mundo, digamos? Si seguimos como vamos, esa sería la primera pregunta. Y la otra, bueno, ¿qué políticas entonces deberíamos de implementar? Yo lo que esperaría es que el planeta nos dé 10 años más, porque ese es el gran límite tecnológico, no es de gigas, de servidores, de microchips, es básicamente de la capacidad que va a tener el planeta para generar electricidad, para que funcionen los centros de datos y agua para enfriarles. Ese es el gran límite. No sé si el señor Musk logrará su proyecto de llenar el espacio de los centros de datos, que es lo que quiere hacer. Pero eso, digamos, eso es mi primera inquietud, es si nos va a dar el planeta para que sigamos con esta línea, que para generarme una fotografía con cara de gato, como decía antes, ¿verdad? Me gasto el consumo de agua de todo San José, ¿verdad? O sea, eso es absoluta y completamente insostenible. Esa es mi primera preocupación. Lo segundo es, ¿qué vamos a hacer en un mundo sin trabajo? Que es, digamos, la gran discusión que ya la misma gente del Silicon Valley está diciendo: ¿cómo vamos a hacer? Porque la gente se va a quedar sin trabajo. Bernie Sanders escribía un artículo ayer o antier en donde decía que va a presentar un proyecto de ley para para crear un fondo similar al que existe en Noruega con el petróleo, un fondo soberano, que es básicamente que las acciones de las Big Tech tengan que entrar en este fondo para redistribuir la riqueza que van a generar. Y lo más curioso es que más allá de la visión, digamos, socialista que todos sabemos que tiene Bernie Sanders, las mismas plataformas, el mismo Sam Altman, el mismo Elon Musk, está diciendo que algo así debería de existir, porque saben que es insostenible, que va a pasar en un mundo en donde la gente ya no va a tener, no tanto, no es que no va a tener trabajo, sino que no va a tener en teoría que trabajar. Es decir, trabajar va a ser optativo y debería de existir un sistema de redistribución de la riqueza. Cuando uno lee la propuesta de Bernie Sanders, uno lo que dice es perfecto, porque dice que la inteligencia artificial es del pueblo. Pero claro, cuando habla del pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, ese fondo soberano va a ser para distribuir la riqueza en Estados Unidos. ¿Y cuál es la lógica que está detrás de eso? Que la inteligencia artificial no se creó por generación espontánea en Silicon Valley. La inteligencia artificial se creó con el conocimiento humano que está disponible en Internet. Es decir, básicamente fue un proceso de extracción de todo ese conocimiento que está en libros, que está en comportamiento humano, que está en música, que está en todo el conocimiento que puede existir en Internet, ayudó a entrenar la inteligencia artificial. Es un caso de apropiación absoluto del conocimiento humano. Entonces, decía, la inteligencia artificial es del pueblo, pero ¿qué pasa con los países, con todo el resto de los países, ¿verdad? Cómo eventualmente tenemos que apechugar con las consecuencias ambientales, sociales, económicas, y esa distribución no va a ser equitativa. ¿Y quién haría eventualmente esa distribución, verdad?
esa visión de que casi que lo que vamos a tener que hacer es darle las llaves de los gobiernos a las Big Tech para que nos gobiernen, ¿verdad? Cada vez comienza a ser más importante. En ese sentido, ¿qué puede hacer un país como Costa Rica, ¿verdad? Es algo muy difícil, también partiendo de una situación meramente geopolítica. Estamos en un bloque de interés de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en buena medida, lo que tenemos que hacer, creo yo, es procurar adaptar las regulaciones tendientes a lograr el mayor grado posible de esa dignidad digital y ser relevantes en esas mesas de discusión en donde estos temas se van a comenzar a hablar, ¿verdad? Que el Papa esté hablando y dicte una encíclica sobre inteligencia artificial, a mí lo único que me dice es la inteligencia artificial vino para quedarse, no va a ser como un metaverso que en 2 años ya se murió, ¿no? Y lo que está haciendo es llevar el foco de conversación ahí. Entonces, el país tiene que tener una voz en estos temas, no solamente en las Naciones Unidas, en la OCDE, en los foros internacionales, y tienen que haber discusiones internas. Por eso repensar es tan importante, ¿verdad? En Costa Rica para lograr aglutinar estas conversaciones y saber cuáles son las visiones que Costa Rica debería de adoptar para procurar montarse, digamos, en el bando más adecuado y ser relevante en discusiones globales con el problema de que no existe una autoridad central que regule todas estas tecnologías y todas estas redes sociales, y estamos realmente a merced de no solamente estos grandes imperios digitales, sino lo que termine decidiéndose entre Silicon Valley, Bruselas y eventualmente también Pekín, ¿no? Sí, y de hecho lo que usted mencionaba, esta visión un poco distópica de que los gobiernos al final terminen entregando a la llave a Big Tech, algo que se ha hablado es que fue muy simbólico de quienes estaban invitados al traspaso de poderes, no sé cuál es la palabra que usan en Estados, pero a la toma de posesión de Estados Unidos, que eran muchas de estas cabezas de esas empresas. Así es. Ha sido señalado como una preocupación de pues hacia dónde vamos en definitivo. Totalmente. Es claro que la administración Trump esta segunda administración Trump ha sido un empoderamiento de los líderes, digamos, de la industria de la tecnología. Ayer mismo, o sea, cuando grabamos esto, antier más bien, se dictó una orden por parte del presidente Trump de regulación de inteligencia artificial para ciertos usos, que además evidencia la diferencia regulatoria entre los europeos y los estadounidenses, ¿verdad? Que es como, básicamente, innove y si quiere, cumpla, es lo que dicen en Estados Unidos, ¿no? Y los europeos es, analice los riesgos, adáptese a esos riesgos, cumpla estas regulaciones y después lance. Como alguien me comentaba en LinkedIn ayer, cuando los europeos terminen de hacer su análisis de riesgos, ¿verdad? Ya los estadounidenses ganaron la carrera tecnológica. Esa diferencia de visión, ¿verdad? Que en Europa, por ejemplo, todo el mundo coincide o mayoritariamente se coincide en que la regulación de inteligencia artificial europea expulsó la innovación de Europa, porque es imposible cumplir esas regulaciones, ¿verdad? Es totalmente disímil de la visión de los Estados Unidos, que a este punto es básicamente autorregulación con ojalá cumplas esto y cumplas lo otro. Y ahí estamos de ese lado, nosotros del lado de la influencia de Estados Unidos, procurando también ver cómo podemos sacarle provecho a montarnos en esta ola de innovación, sabiendo que tampoco tenemos la capacidad, por ejemplo, de recibir industrias de centros de datos, ¿verdad? Cuando una sola industria solo un data center de inteligencia artificial consumiría el 16% de la energía del país, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que entender cómo en esos encadenamientos podemos montarnos y, por ejemplo, hacer cosas interesantes relacionadas con minería de datos o centros para que la inteligencia artificial se entrene. Algo así podría Costa Rica hacer
si logramos ponernos de acuerdo para que haya electricidad, por ejemplo. Y es que eso es interesante porque, a ver, desde mi ignorancia uno piensa que si está en la computadora y es digital, entonces es ambientalmente amigable, porque uno dice, no estoy imprimiendo o no. Y hace como 3 años en la asamblea nos trajeron la opción de presentar un libro que se llamaba Depredadores Digitales, que yo, me lo leí porque me tocaba realizar la actividad y no tenía idea del impacto ambiental de la cuestión tecnológica, porque uno decía, no, es que si está en la nube nos sale gratis ambientalmente hablando. De artificial no tiene nada. La inteligencia artificial, ¿verdad? Ni es inteligente a este momento, porque lo que hace es básicamente análisis probabilístico de qué es lo más probable que siga después de esta palabra, ¿verdad? Y segundo, de artificial no tiene nada. Depende de agua, de recursos naturales, de las tierras raras que se están peleando por todo lado, ¿verdad? Que son la base para crear los microchips. Por eso era que te decía que mi principal preocupación es la capacidad del planeta de aguantar toda esta extracción de recursos naturales para el uso en inteligencia artificial, que podría perfectamente, probablemente generar, no sé, 10 gigavatios de energía podrían generar la cura al cáncer, pero también, ¿verdad?, lo utiliza la gente para hacer fotos convirtiéndose en gatos. Entonces, ese uso de la inteligencia artificial pareciera que no está muy claro dónde van a estar las prioridades. Nuestro límite, al final de cuentas, es humano, y lo vimos clarísimo con la misión de Artemis en el espacio, ¿no? Como lo único que hizo que la misión prácticamente se cancelara fue que el sanitario se tapó. Y eso fue lo que hizo casi que se tuviera que cancelar la misión. Es decir, es lo más avanzado que hemos hecho como humanidad, esa misión espacial, que casi se pone en entredicho por un tema tan práctico como que el inodoro, que costó 26 o 27 millones de dólares, no funcionaba. Y eso nos recuerda que aquí en San José, en Silicon Valley o en Bruselas, todos en la mañana vamos al baño. Y esa condición humana que creo yo a veces se nos olvida porque creemos que somos capaces de darle la vuelta al espacio y poner granjas de servidores en la luna, ¿verdad? Nos recuerda que somos humanos y que el planeta depende básicamente de recursos naturales. Entonces, eso nos, en este mundo en donde cada vez más nos metemos en esa vida digital, ¿verdad?, compuesta por bytes, se nos olvida que lo principal es la vida humana, que está compuesta por átomos y que tiene límites físicos y límites naturales. Entonces, yo creo que el gran reto al final de cuentas es más ambiental que tecnológico. Okay. Y pensando como, porque la cuestión de la regulación es esto que te hablaba, ¿verdad? Que estamos entre estos dos polos, ¿verdad? Explorar opciones de dignidad digital como bloque latinoamericano, pero aterrizándolo así nuevamente en la vida cotidiana de las personas, hacia que en los próximos 10 años, si el planeta dijera para eso, o más bien la pregunta sería al revés: ¿cómo yo en mi vida cotidiana puedo contribuir a que en esos 10 años el planeta sí dé para sacar provecho de la parte positiva de estas innovaciones? Creo que lo principal sería aprovechar los usos adecuados de esta tecnología en innovación, en educación, en servicios públicos, ¿verdad? Mientras que el valor de los tokens no crezca exponencialmente, cosa que ya pronto va a pasar. Creo que nunca en la vida hemos tenido mayor capacidad o mayor conocimiento. El conocimiento está absolutamente a nuestro alcance. O sea, es impresionante las herramientas tecnológicas que todos tenemos en nuestro celular. Pero curiosamente, la primera generación en la historia, o al menos desde que se estudia, que tiene un coeficiente intelectual menor que el anterior. Y eso básicamente creo yo que está relacionado directamente con las decisiones que tomamos en el día a día.
Si hay algo que nos hace humanos y nos hace iguales a todos, es que todos tenemos el mismo número de horas al día. 24 horas los tenemos todos. ¿En qué decidimos utilizar esas horas? Es lo que hace la diferencia. Y creo yo que eso es escalable también como país, ¿no? Esos usos positivos de la inteligencia artificial y de la tecnología, ¿verdad?, dependen de lo que cada uno de nosotros decida hacer con las 24 horas que tiene al día. Yo puedo ponerme a estudiar, puedo ponerme a innovar en mi trabajo, en mi profesión, puedo ponerme a investigar la cura del cáncer, aunque sea abogado si quisiera, o puedo básicamente meterme en un bucle eterno de cocaína conductual en redes sociales que básicamente me adormezca el cerebro. Son elecciones diarias que tomamos cada día. Sí, más bien muchísimas gracias, don Mauricio. En realidad esto da para tener toda una conversación más allá de nuestro podcast, pero sí nos interesa mucho en vez de pensar, generar pensamiento de alto nivel y compartirlo, pero también aterrizarlo a la vida cotidiana de las personas para no tener esta sensación uno como ciudadana que es poco lo que pueda hacer. En realidad, como ciudadanos todos tenemos agencia aún en construir ese futuro. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por creer en el proyecto y más bien invitarle a que sigamos conversando e innovando y nosotros capitalizar en el buen sentido de todo lo que usted sabe. Gracias, Andrea. Ha sido realmente un gusto y ojalá que sea la primera de varias veces. Muchas gracias.